Hola, ¿cómo estáis? Hoy voy a grabar un par de vídeos sobre alfabetización emocional, que me parece un tema interesantísimo y, y va en el bloque de inteligencia emocional. Respecto al hilo conductor con el nivel anterior, ya que este par de vídeos de hoy da comienzo al segundo nivel, es perteneciente al bloque de inteligencia emocional y al libro del mismo título de Daniel Goleman. Pero si he seguido el orden estricto del libro hasta este punto, es decir, los 8 primeros temas que yo he tratado son los 8 primeros capítulos del libro, los 8 restantes capítulos los he reordenado. Entonces, en relación con esta reordenación, pues quería empezar antes de nada comentando una reestructuración de contenidos que he hecho y que no he mencionado hasta ahora. A ver, en el final del nivel 1 traté todos los temas concernientes al ciclo menstrual. Y en principio no estaba pensado así. Yo no tenía pensada esa estructuración y así lo podéis ver en el vídeo que grabé sobre el programa de educación afectivo-sexual que diseñé. Entonces me pareció que era lo más conveniente tratar todo lo referente al ciclo femenino en el primer nivel y así ya las niñas que empiezan a menstruar en esa edad de los 12-13 pues ya creo que ya tienen las cosas bastante claras con esos contenidos. Entonces, respecto a ese primer ciclo sí que me gustaría hacer un brevísimo comentario respecto al embarazo, porque si no lo comento ahora ya no va a salir el tema, creo, que dije 9 meses de embarazo, ¿no? Que es lo que todo el mundo tiene entendido y que se suele oír. También se considera que son 10 meses lunares de embarazo, que habrá gente que le parezca un dato insignificante y habrá mujeres que les parezca muy interesante, ¿no? Porque muchas dicen que no les cuadran las cuentas con el médico, no sé qué. Yo he leído que son 280 días de gestación o lo que es lo mismo, 10 meses lunares. Vale, respecto al otro punto de reestructuración de contenidos es este de la inteligencia emocional, que da comienzo el segundo nivel. Entonces, yo en el vídeo este de explicar un poco el programa, reconozco que iba un poco apresurada, ¿no? Entonces dije, en el segundo nivel voy a hablar de inteligencia emocional aplicada, puerta abierta a la oportunidad, alfabetización emocional, etc. Entonces, estos temas de inteligencia emocional aplicada y puerta abierta a la oportunidad, que es el orden del libro, me pareció que era conveniente por razones didácticas tratarlos posteriormente. Tened en cuenta que el libro de inteligencia emocional es un libro más bien para adultos, para personas que se dedican a la docencia o personas psicólogos, psicólogas que se especializaron en el ámbito educativo, pero no para utilizarlo como libro de texto. Entonces, para este segundo nivel, que los chavales tienen ya 13-14 años, pues me parecía que empezaba hablando de las relaciones matrimoniales y de la comunicación, que es de lo que trata el siguiente capítulo en el libro, que se titula Enemigos íntimos, pues iba a ser mejor tratarlo en el cuarto nivel. Entonces, la inteligencia emocional la he dejado de la siguiente manera. Voy a empezar en el segundo nivel hablando de alfabetización emocional, un par de vídeos que voy a grabar hoy. Después
Creo que me ocupará también un par de vídeos porque es un tema extenso. El tema titulado El precio de la analfabetización emocional. Y luego, pues, otro par de vídeos quizá para hablar de las emociones básicas, de la ansiedad y el estrés. Y entonces, en el tercer nivel, hablaría del crisol familiar, que es que son los títulos de los capítulos, ¿vale? Lo mismo luego yo les cambio de nombre. El temperamento no es el destino y reeducación emocional. Eso en el tercer nivel. Y en el cuarto, enemigos íntimos, ejecutivos con corazón, que habla un poco de la inteligencia emocional en el mundo laboral y de la relación de la inteligencia emocional con el ámbito de la medicina. Me parece que esto va a ser lo más didáctico. Un tercer punto de reestructuración es respecto al tema el sexo del cerebro. He llegado a la conclusión de que el texto es estrictamente necesario para los profesionales que se quieran dedicar a la educación afectivo-sexual, pero va a ser un tostón tremendo para los chavales. Es muy técnico, es un texto en literatura especializada, para que nos entendamos. Entonces, está muy bien leerlo, estudiarlo. Yo el trabajo de síntesis que he hecho me ha resultado muy útil, pero yo creo que para los chavales es excesivo. O sea, como temas básicos tienen suficiente con lo que se trata en los libros del cerebro femenino y el cerebro masculino. Los temas que se tratan en el libro del sexo del cerebro son excesivamente técnicos y entonces lo he sacado del programa. Y para completarlo un poco, pues bueno, para completarlo un poco no, para completarlo bastante, creo, a mi entender, he incluido otro contenido que es el masaje tántrico. Porque he estado repasando un poquito, bueno, la verdad que repasando no, he empezado a estudiarlo porque tenía ahí el libro de adorno. Un libro que compré hace años sobre el masaje holístico y uno de los temas que trata es el masaje tántrico. Y me parece que en el cuarto nivel, cuando hable del tema de recuperar a la diosa, que habla básicamente de hacer amor, pues va a venir muy bien que yo dé 4 o 5 pinceladas de lo que es el masaje tántrico, porque los chavales como que tienen una idea de lo que es hacer el amor muy centrada en la penetración. Y si la chica, la mujer, no está convenientemente relajada, pues se puede considerar que es un encuentro sexual, un acto sexual, pero no el concepto de hacer el amor es más amplio. Entonces me parece que esa síntesis que puedo hacer yo sobre lo que es el tantra y el masaje tántrico, que lo voy a tratar en los niveles 2 y 3 también, pero va a cerrar en el nivel 4 muy bien con ese tema. De manera que cuando los chavales se acerquen a su primer encuentro sexual, o si ya lo han tenido y quieren acercarse a su sexualidad de otra manera más amplia y más profunda, pues entenderán que el cuerpo es un templo donde habita el alma y que hay que cuidarlo mucho. Os muestro un poquito que lo tengo por aquí. Es este libro de Guillermo Ferrara, Masaje holístico. Entonces habla de masaje tántrico, de Do-In, que es darse un masaje a uno mismo, a una misma. Shiatsu, masaje de chakras, masaje sensitivo y reflexología, que es en los pies, ¿no? Entonces, no voy a decir que este libro sea
Igual que el de Luna Roja era el libro de texto, según mi criterio, para el trabajo de las chicas, ¿no? Respecto a su autoconocimiento como mujeres, a su ciclo menstrual. Para los chicos que tengan mucha prisa, ellos que lo entienden todo en términos de mecanismos, maquinarias, objetos que funcionan así en diferentes partes, tal, lo mejor que podrían hacer es conocer el cuerpo humano. Y este libro en ese sentido es un tesoro. Porque aprendiendo cómo funciona el cuerpo humano, aprendiendo toda su complejidad y toda la maravilla que es un cuerpo humano, van a tener muchas más posibilidades de hacer feliz a su chica. Yo recomiendo el libro. El subtítulo es Masaje holístico, el subtítulo a lo mejor no se ve, es De las manos al alma. Y el autor hace mucho hincapié en el tacto, en el saber tocar a la persona que está tratando, ¿no? Tened en cuenta que cuando dos personas se quieren, a veces no responde el cuerpo porque tiene dolencias, problemas musculares. Los problemas musculares normalmente tienen detrás problemas psicoemocionales. Entonces es importante saber tratarlo. A lo mejor antes de empezar a hacerle caricias sensuales a tu chica, pues tienes que pensar que necesita una llave shiatsu o algo. Es un libro muy interesante. Yo lo estoy estudiando ahora y creo que va a completar muy bien el programa. Entonces, entrando ya en el tema de la alfabetización emocional, pues voy a hacer una pequeña introducción, que es un poquito una super síntesis de lo que son estos capítulos de alfabetización emocional. Lo primero, distinguir un poco entre educación emocional y educación sexual, que es lo que yo estoy comprimiendo bajo la etiqueta educación afectivo-sexual. Dos comentarios. La educación emocional se entiende dentro de la educación para la salud, porque es lo que permite a una persona mantenerse en equilibrio psicoemocional, ¿no? Y aunque el autor le da un enfoque más de, no sé cómo decirlo, menos oriental, yo lo voy a llevar hacia el tema del autoconcepto, de comprender que somos energía, y así se va a comprender muy bien la importancia de la atención y el autocontrol de impulsos, de la importancia que tiene saber dirigir la atención y modular las emociones a través de ese autocontrol de impulsos. Y la educación sexual también se entendería dentro de la educación para la salud. Hay temas como, por ejemplo, cómo se pone un preservativo para evitar embarazos no deseados, para evitar enfermedades de transmisión sexual. Yo he visto un vídeo que me ha dado vergüenza ajena, que se le pone a una mujer una especie de vestido, como si fuera un preservativo, para que los chavales entiendan, las chavalas, cómo se tiene que poner un preservativo, qué es. Y la mujer ahí encerrada en el saco de tela ese. Me dio mucha vergüenza ajena porque ya hoy día, ¿por qué no se muestra a los chavales esto con un pene de goma de estos que venden en las tiendas estas de objetos, de juguetes sexuales? Pues coges un pene de estos de goma y le muestras a los chavales por grupos pequeños que es un preservativo y cómo se pone. No hace falta meter a ninguna mujer y humillarla ahí dentro de un saco. Digo yo, ¿eh?
Y bueno, yo no, de estos temas no voy a hablar porque entiendo que son temas que pueden explicar y exponer mucho mejor profesionales del ámbito sanitario, que conozcan bien las enfermedades de transmisión sexual. Yo tengo libritos por ahí, pero yo creo que son temas que dentro de lo que es educación afectivo-sexual se sale un poco, ¿no? Creo que hay profesionales del ámbito sociosanitario que pueden exponer esos temas mucho mejor. Entonces, en cuanto a educación sexual estrictamente, diferenciándola de la educación emocional, pues se puede hablar de prevención educativa o educación preventiva, que vemos que conecta también, ¿no? con el ámbito sanitario. En estas alturas del siglo XXI ya creo yo, en mi opinión, que el ámbito sanitario y el ámbito educativo tienen que trabajar un poco más coordinadamente. Yo cuando era jovencita había unos sitios que se llamaba planificación familiar que te explicaban un poco la píldora anticonceptiva, cómo tenías que tomarla. Entonces, no sé qué habrá sido de esos centros de planificación familiar. Entonces, creo que en vez de dejarlo a la voluntad de la que quiera ir a planificación familiar a informarse, que vaya, yo creo que es conveniente que se les dé a los chicos y chicas una formación básica sobre esto, a todos. Entonces, en la alfabetización emocional, en este concepto, pues de lo que se trata es del dominio de habilidades emocionales. Y se considera que constituye una vacuna contra la agitación y las presiones externas que están a punto de afrontar. Se refiere a los adolescentes, ¿no? Agitación, pues porque es una etapa de la vida así, es excitante. Es muy excitante no en el sentido únicamente sexual, ¿no? Que es un aspecto de nuestro ser que está despertando, está muy activo, sino que en el sentido de que la vida es una aventura, ¿no? Y estas presiones externas pues pueden torcer caminos brillantes, ¿no? Y hay que saber, pues básicamente decir que no a algunas cosas. Y entonces aquí es fundamental el concepto del periodo crítico. Cuando hablamos en desarrollo evolutivo de periodo crítico, a lo que nos referimos es a una etapa del desarrollo en la que es mucho más fácil, digamos, adquirir ciertos conocimientos, que si en esa etapa no se tratan esos conocimientos y se deja para después. Por poner un ejemplo, en la adquisición del lenguaje se habla de periodo crítico en el sentido de que un niño o una niña que en sus 4 primeros años de vida no ha recibido la estimulación adecuada para aprender o adquirir un lenguaje, después de los 4 años empieza un proceso de poda sináptica, digamos que las sinapsis entre las neuronas empiezan a perder densidad y se hace muy difícil adquirir el lenguaje después de esos 4 años. Entonces dice el autor que quienes no llegan a dominar las competencias emocionales y sociales en el momento adecuado padecen carencias duraderas y por eso es necesario entrenarles. Y otro punto que me parece importante es cuando el autor dice que hay que alentar a madres y padres a transmitir el mismo mensaje o los mismos mensajes que se están enseñando en la escuela a distintos niveles y en distintas ocasiones a lo largo del desarrollo escolar para reforzar las enseñanzas y que sea todo unos conocimientos coherentes. No puede ser que al niño le digan que lo conveniente es esto en la clase y que luego en casa sus padres les diga otra cosa, ¿no? Al contrario. Entonces, en este primer vídeo, aparte de esta introducción que he hecho, lo que quiero comentaros es lo básico de los 2 apéndices primeros del libro, que es la parte final. Cuando un libro termina,
pues si el autor considera que son necesarios algunos conocimientos que no se han incluido en la redacción, pues pone apéndices. En el libro de inteligencia emocional hay varios apéndices y a mí me ha parecido que los dos primeros, el A y el B, son básicos para introducir este tema antes de que yo empiece a hablar de cosas más complejas. De hecho, en el libro yo creo que según el autor habla de ciertos temas, pues hay una cita entre paréntesis que dice: para más información consúltese el apéndice A o el apéndice B, ¿no? Entonces, en este primer vídeo voy a exponer muy resumidamente esos dos primeros apéndices y luego ya entro más directamente en el tema de alfabetización emocional. El primer apéndice se titula ¿Qué es la emoción? Y el segundo, particularidades de la mente emocional, que viene un poco a hacer como un resumen de todo lo que se ha tratado en el nivel 1. ¿Qué es la emoción? Para Goleman, el término se refiere, por un lado, a un sentimiento y por otro, a los pensamientos, estados biológicos, psicológicos y tipo de tendencias a la acción que la caracterizan. De esto voy a hablar en un vídeo posterior, qué es lo que caracteriza a cada emoción primaria. Y en relación con lo que yo ya os he contado, pues resaltar esta interacción entre los sentimientos y los pensamientos, ¿no? Que se puede generar, ahora lo va a explicar, tanto en una dirección como en otra. Es decir, que un sentimiento, una emoción te genere pensamientos, como al contrario, que tú, elaborando determinados pensamientos, autogeneres determinadas emociones. Hay centenares de emociones y muchísimas más mezclas, variaciones, mutaciones y matices diferentes entre ellas, que es una cosa que yo creo que la gente no sabe, ¿no? ¿Cuántas emociones hay? Pues hay 6 emociones básicas y vale, sí, hay mezclas, hay combinaciones, pero centenares de emociones llama la atención, ¿no? Lo que viene a decir es que cada persona experimenta su vida emocional de manera única, ¿no? Así lo entiendo yo. En realidad existen más sutilezas en la emoción que palabras para describirlas. Los investigadores han propuesto algunas emociones como primarias y se considera que constituyen familias. Entonces, aquí Goleman habla de familias, de emociones que no se corresponden estrictamente con las 6 emociones básicas, pero que es muy ilustrativo. Entonces, en la familia de la ira están la rabia, el resentimiento, furia, enojo, exasperación, indignación, acritud, animosidad, irritabilidad, hostilidad y, en caso extremo, odio y violencia. Aquí me parece importante destacar el resentimiento, ¿no? Que es como un sentimiento que perdura después de que te ha... después de que has experimentado esa emoción, ¿no? Que está fundamentalmente asociado el resentimiento al disgusto y al enfado, pues tiempo después de haber experimentado esas emociones, persisten esos sentimientos. Entonces, más que olvidar las lecciones que hayas podido aprender de esas experiencias, de lo que se trata es de que renueves tu sentir, porque si no te pierdes el aquí y el ahora. En la familia de la tristeza, la pena, aflicción, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión. Autocompasión pues quiere decir compasión por una misma, que la compasión pues es como una empatía más intensa que te lleva a entristecerte por lo que la persona que consideras está sufriendo y a querer aliviar ese sufrimiento, ¿no? Si es autocompasión, pues es como una toma de conciencia del sufrimiento que
que estás padeciendo y una decisión de aliviarlo, ¿no? La soledad, que también se entiende a veces como un estado, estoy sola, no, es más bien un sentirse, porque hay personas que están rodeadas de gente y se sienten solas. El desaliento, la desesperación y en caso patológico la depresión grave. En la familia del miedo está la ansiedad, que ya expuse en un vídeo, que para mí sería la emoción básica porque el miedo está condicionado, requiere ya ciertos conocimientos, de ciertas asociaciones, ¿no? De elaboraciones, de pensamientos también. Para mí la emoción básica sería la ansiedad. El temor, la aprensión, preocupación, consternación, inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror y, en caso psicopatológico, fobia y pánico. En la familia de la alegría, felicidad, gozo, tranquilidad, que me parece destacable, ¿no? Porque la gente normalmente no asocia el estar tranquilo o tranquila con estar feliz. A mí me ha parecido reseñable. Pertenece a esta familia de la alegría, la tranquilidad, el contento, deleite, beatitud, en el sentido no de que tengas que ser una santa o un santo, sino de, entiendo yo, de tener la conciencia tranquila. Dignidad, diversión, placer sensual. Aquí he hecho unos comentarios porque en uno de los vídeos anteriores comenté que me costaba un poco entender el concepto de sensualidad y dije algo así como que hay veces que se entiende relacionado con la sensibilidad y hay veces que se entiende relacionado con la sexualidad. Entonces, según lo que viene en este libro de Goleman sobre este punto concreto del placer sensual y otras líneas del libro del masaje holístico, he llegado a un entendimiento que sería la sensualidad sería el punto intermedio entre la sensibilidad y la sexualidad. O sea, cuando hablamos de sensibilidad puede ser hacia el exterior, ¿no? Entonces estás atenta, ves y escuchas lo que pasa a tu alrededor, pero también puedes estar atenta a las sensaciones internas. Entonces, esa sensibilidad interna es donde entraría el concepto de sensualidad. Y luego, pues la sexualidad pues sería atención a las sensaciones internas en una situación muy concreta y específica de estar en la intimidad con una persona que te atrae sexualmente, ¿no? Y estás atenta, pues, eso, a sensaciones internas, ¿no? También del roce de la piel y eso. El placer sensual en la familia de la alegría. Estremecimiento, que se puede entender en muchas maneras también, ¿no? Estremecimiento. A lo mejor hay gente que lo metería más en la familia de la sorpresa. Yo creo que va en la línea de entusiasmo, ¿no? Que para mí es una mezcla de alegría y amor, de hacer algo con esa combinación de emociones, ¿no? De amor y alegría. Rapto, entiendo que en sentido de secuestro emocional, un ataque de risa, por ejemplo. Gratificación. Entiendo que se refiere a sentirte como afortunada, ¿no? Satisfacción, capricho, que imagino que se refiere a la autora cuando te das un capricho, pues algo que te apetece mucho, un helado en verano o algo, ¿no?
Euforia, que ya tiene una connotación de pérdida de control, de impulsos. Éxtasis, que es una palabra que también tiene muchos matices, puedes estar extasiado con tu pareja haciendo un amor o puedes estar extasiada estudiando. O sea, el concepto de éxtasis es amplio. Y en caso extremo, manía, que ya lo expliqué, que son las personas que tienen esta patología, que se puede decir son maníacas, pues que tienen una especie de obsesión con estar siempre alegres en el punto máximo, no tienen un equilibrio. La familia del amor. Me parece importante mencionar que constituye una familia aparte, porque sobre el concepto del amor, más adelante haré más comentarios, hay un poco de confusión, creo yo. En esta familia, el autor, imagino que de manera consensuada con otros investigadores, han incluido la aceptación, la confianza, la cordialidad, la afinidad, amabilidad, devoción. Devoción normalmente es hacia un ser divino. Si tienes a tu pareja ya conociéndole, claro, como un dios, porque te parece divino, maravilloso, pues puedes sentir devoción. Adoración. También puedes adorar a tus animales, por ejemplo. Entre devoción y adoración, pues no sé ahora mismo. Hay algunos términos que tendría que mirarlos. No me ha dado tiempo a mirar las definiciones de todos. Pero bueno, son términos bastante equivalentes, creo yo. Enamoramiento, ¿no? El estado de enamoramiento, que es lo que expliqué, que es muy difícil de sostener en el tiempo esa emoción inicial cuando te encuentras con alguien que intuyes que puede ser tu reflejo, ¿no? Y el último término, agapé, creo que lo pronuncio bien, no sé griego, es un término griego. Lo mira en el diccionario. Es un tipo de amor incondicional y reflexivo, en el que el amante o la amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. No conocía yo este término. Y creo que está bien, porque normalmente cuando dices a alguien, comentas algo del amor incondicional, te dice que eso no existe y tal. Pues sí, sí existe. Y bueno, el entusiasmo también, ¿no? Lo podíamos meter aquí en esta lista, en esta familia del amor. En la familia de la sorpresa, asombro, sobresalto, desconcierto, admiración. Admiración en el sentido de que te quedas así, no que admires a alguien en el sentido de adorarle o sentir devoción hacia él, sino que te quedas admirando lo que pasa. Y he puesto aquí perplejidad, porque el autor lo menciona en la lista de la vergüenza. Y claro, para vergüenza hay dos términos en inglés. Uno es shame, que es lo más parecido a lo que nosotros entendemos por vergüenza, y otro es embarrassed, es que no sé si lo pronuncio bien. Entonces, a lo mejor, pues, es como que te cuesta creer a ti misma a lo mejor lo que has hecho, ¿no? Algo así debe ser. Yo la perplejidad la entiendo más en la familia de la sorpresa. Vale. En la familia de la aversión, el asco, la antipatía, el disgusto, la repugnancia, desprecio, displicencia. Displicencia no lo he buscado, a lo mejor lo entiendo yo así como un poco que te da igual, que te parece indiferente lo que diga una persona, ¿no?
Estás eso, un ánimo displicente. Y desdén, que va por la misma línea, ¿no? Y yo he añadido repulsa, que es un poco más fuerte, ¿no? Hay veces que no eres capaz de controlar esa emoción de aversión y se hace muy fuerte, se te remueven las tripas, ¿no? Repulsa. Y en la familia de la vergüenza, ya para terminar, entre comillas, pues está el pesar. A ver, pesar se puede entender también en la familia de la tristeza, que decía pena. Pero aquí lo que os decía de los dos términos en inglés. Es como que sientes un pesar por algo que has hecho. En el sentido de sentirte avergonzada, ¿no? Avergonzado. Pesar, aflicción, que estaba también en la familia de la tristeza. Te da pena lo que has hecho. Humillación, que te sientes tú humillada a lo mejor. Culpa, desazón y remordimiento. ¿Vale? Estaba perplejidad, pero ya os he dicho que no la veo yo ahí. Y bueno, comentar que vemos la dificultad que hay de traducir de un idioma a otro este tema de las emociones por la relación que tienen el lenguaje y la cultura. Esta lista no resuelve el intento de categorización y da ejemplos. ¿Qué pasa con los celos, por ejemplo? Se puede entender que es una variante de la ira que también combina tristeza y miedo. ¿Vale? Y aquí tienen que ver también el apego y la posesividad, que no les menciona el autor, pero yo creo que hay que mencionarlo, ¿no? ¿Qué pasa con la esperanza, la fe, el valor, el perdón, la certeza y la ecuanimidad, que se consideran virtudes? O podríamos añadir también la gratitud. ¿Qué pasa con esas emociones? ¿A qué familia pertenecen, no? O qué pasa con lo que se pueden entender como vicios clásicos. La duda, la autocomplacencia. Autocomplacencia es como quedarse satisfecha con lo que hagas, aunque sea poco o nada, ¿no? Así la entiendo yo. Tampoco la buscar en el diccionario. La pereza. La apatía, que es como una desgana de hacer nada, ¿no? Aunque sea un ambiente muy estimulante en el que estás, no te apetece hacer nada. O el aburrimiento. Hay un autor que es Paul Ekman, de la Universidad de California en San Francisco, que descubrió que hay 4 expresiones faciales concretas, el miedo, la ira, la tristeza y la alegría, que son reconocidas por personas de culturas diversas de todo el mundo. Entonces, llegando a un consenso básico entre todos los investigadores, pues pensamos que es conveniente considerar las emociones en términos de familias o dimensiones. Y las principales familias serían casos especialmente relevantes de los infinitos matices de nuestra vida emocional. Digamos que se manifiestan con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, por eso pasan a formar parte de miembros destacados de la familia, por decirlo. Cada familia se agrupa en torno a un núcleo fundamental que vendría caracterizado por respuestas fisiológicas como la frecuencia cardíaca, el ritmo de la respiración, la conductancia de la piel, todo esto. Y a partir de ese núcleo fundamental dimanan emociones derivadas a modo de olas. Entonces se podrían distinguir 3 olas. En la primera hablamos de estados anímicos, que es un estado más variable y que perdura más en el tiempo que las emociones. Es como una predisposición emocional. Poner ejemplo de que es muy difícil estar airado todo un día mientras estás despierto, pero sí que puedes estar en un estado anímico irritable que te predispone a
estallidos de ira. La segunda ola podríamos decir que está constituida por los temperamentos, que es entendido aquí en este contexto. De los temperamentos ya hablé en otro vídeo y se entiende más temperamento que tiene un bebé a nacer, un tono emocional innato, digamos. Aquí se entiende como la tendencia a evocar determinada emoción o estado de ánimo mediante pensamientos. O sea, es decir, que el temperamento es el tono emocional básico con el que vienes al mundo. Luego ya te va modelando la familia y la escuela. Vas ampliando o desarrollando ese temperamento a modo de carácter. Y después ya vendría lo que es la personalidad adquirida, que la eliges tú, ¿no? Entonces, aquí el temperamento se entiende como un reconectar con esa tendencia innata de temperamento básico con el que naces al mundo, o sea, con el que vienes al mundo, a base de elegir pensamientos. Ese es tu temperamento, así lo entiendo yo. Y la tercera ola son los trastornos emocionales, que podemos decir que son desequilibrios anímicos de estado negativo en los que algunas personas se encuentran atrapadas. La definición, esta no viene en el libro, es un poco una definición básica para este punto, ¿no? Y hay que diferenciarlo de trauma, que es un tema del que se va a hablar en el capítulo de la reeducación emocional, creo. Creo que es en el capítulo de la reeducación emocional, aunque creo a lo mejor también es posible que en el tema del precio de la analfabetización se mencione algo. Es que no recuerdo en cuál de los dos. Pero vamos, es distinto de un trauma. Puedes haber tenido una infancia maravillosa, súper feliz, y desarrollar un trastorno emocional precisamente por haber sido privado de emociones negativas. A lo mejor le han tenido a esa personita tan sobreprotegida de emociones negativas que se vuelve luego incapaz de gestionarlas, ¿no? Es distinto los conceptos de trastorno emocional y trauma. Vale, en yoga, esto es un comentario breve que aporto. En yoga decimos, antes de iniciar una práctica, que los pensamientos y los sentimientos, tal como vienen, se van. ¿Para qué? Para que la persona que va a empezar esa práctica de yoga pueda dejar al margen lo que está aconteciendo en su vida diaria que la está impidiendo mantenerse en un estado de calma. Entonces, en este sentido, pues de lo que se trata es de no identificarse con los sentimientos. Los sentimientos forman parte de una, igual que los pensamientos, pero pasan y luego vienen otros. Y en las enseñanzas budistas, que he descubierto un canal de YouTube hace poco, enseñan que la conciencia se puede entender como una tierra que alberga las semillas de todas las emociones. Y que se trata de reconocerlas con amor, todas, pero hay que regar solo las positivas. Vale, y ahora ya el apéndice B, que habla de las particularidades de la mente emocional. La mente emocional da una respuesta rápida pero tosca. Quiere decir que está diseñada para responder de forma rápida, que ponga en marcha acciones de manera veloz, que conllevan una fuerte sensación de certeza de que es eso lo que tienes que hacer. Esta respuesta tosca se produce antes de que sepas claramente qué está ocurriendo. No te interesa pararte a detener qué está pasando porque a lo mejor te cuesta la vida.
Entonces reaccionas rápido. Confía en las primeras impresiones y reacciones a la imagen global, por ejemplo, de una persona. Imagínate que vas a entrar al edificio y justo ves que viene un hombre detrás, tú abres el portal y es una persona que la miras así de rojo, no la conoces, y abre la puerta del ascensor y te pregunta que si subes. Pues haces una valoración de su imagen global, ¿no? Te fijas en aspectos destacados, detalles que pueden ser llamativos que te permitan a ti tomar una decisión de si subes o no subes. Yo en este punto voy a decir que mejor es ser prudente. Si no lo conoces, mejor no subas. Pon una excusa que estás esperando a alguien o lo que sea. Confía en las primeras impresiones y reacciones a la imagen global o a determinados aspectos que destacan. Funciona como una especie de radar, haciendo juicios intuitivos inmediatos. Primero los sentimientos y luego los pensamientos. Otra característica. Son como características que permiten dar una imagen sintética de lo que es la mente emocional. Primero los sentimientos, luego los pensamientos. El primer impulso ante cualquier situación emocional procede del corazón, no de la cabeza. Hay un segundo tipo de reacción emocional más lenta generada por el pensamiento. Y una vez que hacemos una valoración, que quiere decir ya que interviene la cognición, se desencadena una reacción emocional acorde y es como se generan las emociones más complejas. Nuestros sentimientos más intensos son reacciones involuntarias. Esto es importante entenderlo. Se puede modular la intensidad en la que experimentas las emociones, pero no controlarlas. La emoción se va a manifestar dentro de ti. Entonces, en este punto, el autor, Goleman, menciona a un escritor francés del siglo XIX, que es Stendhal, que tiene un libro que se titula De l'amour, y otros libros que trata del amor, y no sé en cuál de ellos habrá mencionado lo siguiente. El amor es como una fiebre que viene y se va independientemente de nuestra voluntad. Bueno, esto de la fiebre que viene y se va, a colación de esto de que los sentimientos más intensos son reacciones involuntarias, me puede encajar para lo que entendemos que es un capricho amoroso, no para lo que es el amor. Si entienden lo que es el amor, que es lo que está en el centro de todo, la luz que lo une todo, no puede desaparecer. Si has sentido verdadero amor por una persona, aunque esa persona haya cambiado, que es normal, no hay nada permanente en el universo, y se haya distanciado de ti, aunque sea por la gratitud que sientes al recordar momentos bonitos juntos, tienes que reconocer que el amor sigue ahí. Es como... es complejo, pero... no se trata de que si te ha hecho daño, olvides el daño y te centres en los recuerdos bonitos. A lo mejor no tienes ninguna intención de recordar lo bonito porque tú quieres vivir en el presente. Pero si eres una persona agradecida, tienes que reconocer que para ti ese amor que te dio en ese momento era como una medicina para un enfermo. Tú lo necesitabas. Y aquí entramos en un debate que se sale un poco del tema, pero quizá merece la pena comentarlo. Si el amor es necesidad o no. Que hay por ahí unas frases que dicen que en el amor, cuando eres una persona ya adulta, madura, quieres a la otra persona porque la quieres, no porque la necesitas. Entonces, si no la necesitas, ¿cómo es posible que experimentes ese éxtasis cuando estás en su compañía? Yo le he dado muchas vueltas a este tema y yo he llegado a la conclusión de que sí, de que necesitamos el amor. Y por eso es tan bonito,
resulta medicinal, es como una medicina para el alma. Entonces, si eres una persona agradecida y reconoces eso, que ese amor que te dio en un momento dado era medicina para tu alma, esa gratitud que tú sentías, la sigues teniendo ahí. Luego han pasado otras cosas, las personas cambian y se distancian. Pero esa pérdida bonita forma parte de tu corazón. Entonces no puede desaparecer. Sigo con el hilo argumental del texto. Dice que las personas justifican sus acciones diciendo que se encontraban a merced de la emoción. Pero, en mi opinión, esto es falta de autocontrol, ya que los pensamientos pueden al menos moderar su intensidad. Existen emociones que vienen porque una las evoca. Es un hecho, ¿no? Podemos decidir sobre qué pensar, dónde poner nuestra atención. Y aquí es donde queda claro, de nuevo, se hace evidente que somos energía, conciencia y energía. Dependiendo de dónde pongas la atención, así fluye la energía y se desarrolla un comportamiento u otro. Otra característica es o configura una realidad simbólica infantil o funciona como una realidad simbólica infantil, la mente emocional. La lógica de la mente emocional, que puede parecer un poco ambiguo o contradictorio decir esto, ¿no? Porque hemos dicho en vídeos anteriores que la mente emocional no tiene lógica, es irracional. Tiene una lógica y es asociativa. Quiere decir que asocia casi cualquier cosa con cualquier otra, ¿no? Exagerando un poco. Hay un libro por ahí que yo no he leído que el autor lo pone como ejemplo, que debe ser una narración de tipo onírica, quiere decir parecido a un sueño, que me parece que es el Ulises de Joyce, y lo pone como ejemplo para que veamos un poco cómo trabaja la mente emocional, de esta manera, con lógica asociativa. Considera los elementos que simbolizan o activan el recuerdo de determinada realidad como si se tratase de esa misma realidad. Entonces, los símiles, las metáforas y las imágenes se expresan en el lenguaje del corazón. Las cosas no están necesariamente definidas por su identidad objetiva. Lo que importa realmente es cómo se percibe. Bueno, en otras palabras yo diría que importa tanto lo uno como lo otro, ¿no? Lo que son y cómo las percibes tú. Por eso es muy importante desarrollar una capacidad de análisis de la realidad y de síntesis de las características que sea lo más ajustada posible a la realidad misma, porque si tiendes a distorsionarla conforme a tus creencias, a tus intereses, pues ya te arriesgas a sufrir un trastorno. Pero es destacable el hecho, ¿no? De que para la mente emocional, si esa persona que te ha ofrecido subir al ascensor con él es un potencial violador o no, a la mente emocional no le interesa saber la verdad. A la mente emocional lo que le interesa es qué corazonada le da, por decirlo rápidamente. Y es así, buena o mala. Y si es mala, rápidamente dices que no. No te arriesgas, ¿no? Es mejor ser prudente. En muchos sentidos, la memoria emocional es infantil. Cuanto más infantil, más intensa la emoción. Por eso podemos decir que el control de impulsos es un signo de madurez. Ejemplos de por qué se puede considerar a la mente emocional como infantil. Porque piensa en términos categóricos, es decir, o blanco o negro, lo que veníamos diciendo. ¿Este hombre es un potencial violador? ¿Sí o no? Y como no lo sabes, tú escuchas tu corazón y en ese momento pues dices, sí, no me arriesgo, entonces suba, estoy esperando a una amiga. Y tienes que ser rápida.
en esa categorización, porque de lo contrario te puede costar la vida. Es un pensamiento personalizado, quiere decir que lo ves todo como referente a ti, como si tú fueras el centro del mundo. Por ejemplo, el autor pone el caso de un señor que tiene un accidente de tráfico y cuando le están preguntando qué ha pasado y eso, te dice que recuerda cómo el poste de la luz vino hacia él. Que es una cosa absurda, ¿no? Pero él lo percibe así. Y también es autoconfirmante. Quiere decir que es un tipo de pensamiento centrado en confirmar las creencias, que son tomadas como la realidad absoluta. Es decir, al final, cuando estamos hablando de este tema de la mente emocional, la realidad psicológica interna, íntima de cada persona, no importa tanto el concepto de verdad, de si estoy en lo cierto o no, sino de qué es lo más seguro para mí. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que es seguro para ti? A eso se dedica la mente emocional, básicamente, a asegurarte la supervivencia, aunque en la adolescencia, por esa ansia de aventura y esa efervescencia hormonal, pues se corren muchos riesgos. El pasado se impone sobre el presente, otra característica. Aquí de lo que habla es de cómo influyen las emociones de aprendizajes previos, que en algunos casos son determinantes. Pone el caso de cómo reacciona una persona ante un ceño fruncido cuando esa persona tiene experiencias, recuerdos de su infancia en la que un ceño fruncido significaba que iba a sufrir una paliza. Por poner un caso extremo, ¿no? Que es el que pone en el libro. He sintetizado muchísimo porque creo que no me conviene extenderme. Las personas que quieran profundizar tienen el libro. Y una última característica de la mente emocional es que tiene una realidad específica de estado, que quiere decir que su funcionamiento está dictado por el sentimiento concreto prevalente en determinado momento. Es decir, si estás alegre por lo que sea en determinado momento, va a generar una realidad específica que está dictada por esa emoción. Cada sentimiento o emoción tiene un repertorio específico de pensamientos, reacciones e incluso recuerdos que sobresalen más en momentos de intensa emoción. Cada emoción principal tiene sus propias características biológicas, una pauta de cambios que implican al cuerpo cuando determinada emoción llega a ser preponderante y un único conjunto de señales que el cuerpo emite automáticamente bajo su control, que es lo que os he dicho que os voy a comentar en un vídeo posterior. Y hasta aquí el vídeo de introducción a la alfabetización emocional. Ahora os veo en el siguiente, que se puede decir que es una segunda parte y que habla de programas de alfabetización emocional. Hasta ahora.